Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es el desarrollo de las interfaces gráficas de usuario. Vamos a conocer algunas de las librerías, ¿sí? Disponibles en el API de Java para poder hacer el desarrollo de toda la parte gráfica, de toda la parte con la que va a interactuar el usuario, ¿no? Con nuestra aplicación. Esta teoría que ustedes van a ver ahora, esta presentación que van a ver ahora, en breve se va a activar en la plataforma. Ahí ustedes deberían poder estar viéndola. Bien. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es adentrarnos a lo que es el API de Java para el desarrollo de interfaces gráficas, ¿sí? Sabemos que un API está compuesto de paquetes, ¿sí? Y clases, o dicho de otra manera, de clases, interfaces y un cierto conjunto de implementaciones, clases especializadas, que están organizadas en paquetes, ¿no? Todo el API de Java se encuentra organizado en dos grandes paquetes. Uno es el paquete AWT y el otro es el paquete Java Swing, ¿sí? El paquete Swing. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con el paquete Swing, ¿sí? Que podríamos decir va a contener todo el conjunto de clases para el desarrollo de las interfaces gráficas más evolucionado, digamos, ¿sí? AWT fueron las primeras implementaciones de Java en el desarrollo de interfaces gráficas y evoluciona y mejora, digamos, en el paquete Swing. Por eso es que vamos a trabajar directamente con el paquete Swing. Bien. Con respecto a esto, ¿sí? Con respecto al trabajo con interfaces gráficas, en donde mencionábamos que todas las clases que vamos a utilizar se encuentran en el paquete. Fíjense que en lugar de ser Java Swing, el paquete es javax.swing, ¿sí? javax.swing. Dentro de este paquete, como dijimos, vamos a tener un conjunto de clases con las que vamos a empezar a construir nuestra interfaz. Las ventajas que tenemos, ¿sí? Es que, bueno, todo este conjunto de clases están escritas, obviamente, en Java, ¿sí? Se apoya, ¿sí? Se apoya en AWT, si bien no lo reemplaza, pero se apoya en esas primeras, en esos primeros componentes gráficos que teníamos, ¿sí? Y añade un conjunto de componentes llamados J-components o J-components, que serían conjunto de clases, ¿sí? Que heredan de las clases que tienen en AWT. Por eso van a notar que la mayoría de las clases que vamos a usar empiezan con la letra J, ¿sí? JFrame, por ejemplo, para crear una ventana. En AWT, una ventana, el objeto que representaba una ventana era frame. Bueno, en Swing, el objeto que vamos a usar para crear una ventana, por ejemplo, es JFrame, ¿sí? Siempre se les antepone el J. ¿A qué va esto? A que por ahí ustedes crean una clase que extienda de frame y se los toman, ¿sí? Pero en realidad están usando los modelos de ventanas más antiguos que estaban en el paquete AWT, ¿sí? A lo mejor van a agregar en una ventana un componente de tipo botón y usan button, ¿sí? Y se los va a tomar, pero están trabajando con botones que están en el paquete AWT, ¿sí? Paquete de botones más antiguos. Nosotros vamos a trabajar con botones más modernos, que agregan características adicionales a las que tienen en AWT, por eso va a ser un JButton o JButton, ¿no? Obviamente que siempre que trabajamos desarrollando interfaces gráficas, ¿sí? El paradigma que usamos es seguimos dentro del paradigma orientado a objetos, pero puntualmente el orientado a eventos, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes es orientado a eventos? ¿Por qué decimos, cuando programamos interfaces gráficas, ¿sí? Usamos el modelo orientado a eventos? ¿Por qué les parece a ustedes eso? ¿En qué va a consistir el flujo de ejecución del programa, entonces? Si es orientado a eventos.
ver qué dice el chat. Depende de alguna acción, claro. O sea que cuando ustedes programaban bajo el paradigma orientado a objetos puro, ¿sí? El flujo de ejecución de la aplicación dependía de cómo ustedes habían usado como programadores a los objetos para que interactúen entre sí para dar solución a un determinado problema. En esto, ¿sí? En el paradigma orientado a eventos, el flujo de ejecución de la aplicación va a depender de las acciones que realice el usuario, ¿sí? Sobre nuestra interfaz. ¿Ah? Por eso se dice que es orientado a evento. Otra de las ventajas que ofrecen las clases que están en el paquete Swim es elección entre diferentes aspectos, o sea, me permiten elegir lo que sería el look and feel de mi aplicación, ¿sí? Con solo pocos retoques yo puedo cambiarle todo el aspecto a los componentes a los contenedores y componentes de mis vistas, ¿sí? En forma dinámica. Inclusive no hace falta a veces que detenga la aplicación para poder cambiarle el aspecto a las ventanas, los colores de los botones, los colores de las barras de título, ¿sí? Eso inclusive lo puedo hacer de manera dinámica, ¿no? Y obviamente soporta lo que es la arquitectura o el patrón arquitectónico en VC, ¿sí? Modelo vista controlador. Es un patrón con el que podrían seguir indagando ustedes, deberían ir mirando de qué se trata, y ya en el laboratorio 2 lo van a ver de lleno a ese patrón. Nosotros aquí en el laboratorio 1 vamos a hacer una breve introducción a ese patrón, ¿sí? Vamos a usar una especie de MVC para separar responsabilidades, ¿no? Para separar cuáles son los componentes o clases que forman las vistas, cuáles son las clases que representan al modelo de datos y cuáles son las clases que representan el controlador, es decir, aquellos objetos que van a permitir enviar y recibir datos desde la interfaz gráfica al modelo y desde el modelo a la interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, el patrón de arquitectura en VM básicamente lo que propone es organizar mi paquete organizar mi proyecto, perdón, las clases de mi proyecto, de acuerdo a sus responsabilidades, ¿sí? Cuáles son las clases que forman la vista, como os decía, el controlador y cuál es el modelo. Bueno, lo que van a encontrar acá en el paquete Java Swing es una serie de nuevos componentes, ¿sí? Para poder representar, por ejemplo, una tabla, para poder representar ventanas internas, para poder representar iconos, para poder representar barras de herramientas. Bueno, son todos componentes que vamos a ir utilizando a lo largo de esta cursada, ¿no? Obviamente, todo ese conjunto de clases, tienen una relación jerárquica, ¿sí? Entre sí, ¿está? Podemos decir, esta relación jerárquica es una relación de herencia, ¿está? Eso para que ustedes más o menos se vayan ubicando. Nosotros podemos clasificar, ¿sí? A todos los elementos que usamos para armar una ventana, los podemos clasificar en, por un lado, aquellos elementos que son contenedores, ¿sí? Es decir, elementos preparados para que yo pueda poner componentes dentro, ¿sí? Generalmente tenemos como contenedores elementos que son de tipo ventanas y diálogos. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá en el árbol de jerarquía, ¿cuáles serían las rosas, los dibujitos que están en color rosa, o rabino, no sé qué color sería ese, representarían las clases, ¿sí? Las implementaciones ya con las que vamos a trabajar nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿qué nombre les parece a ustedes, de las que están viendo acá, tienen las clases que vamos a usar para representar a los componentes? Dijimos que componentes serían tanto ventanas como diálogos. ¿Con qué nombre figuran acá? A ver si alcanzan a interpretar lo que estoy viendo. Sí, container, pero fíjate lo que dije recién. Container sería una abstracción, podría ser una interfaz, ¿sí? Yo no crearía objetos de tipo container porque esto representa una abstracción. Las clases son las que están en color rojo o rosa.
¿Qué ven ustedes ahí? ¿Cuáles parece a ustedes serían contenedores? Si los contenedores son ventanas o diálogos. Acá un compañero dice component. Bien, yo les quiero comentar que entonces una interfaz gráfica la vamos a armar usando contenedores y componentes. Los componentes serían los elementos que yo voy a poner dentro de ese contenedor. ¿Sí? Eso, Guido. O sea que como contenedores tenemos, por ejemplo, un diálogo, ¿sí? Un JDiálogo. Ese sería un contenedor. ¿Sí? ¿Qué otro contenedor ven ahí? Son de la misma familia. Son ventanas. Un JFrame, exactamente. O sea que otro de los contenedores con los que vamos a trabajar son JFrame. Es decir, que un JFrame sería ni más ni menos que una ventana pura. Una ventana como ustedes conocen, ¿sí? Una ventana que es un componente gráfico, es un elemento gráfico, mejor dicho, que tiene una barra de título, que tiene botones para que yo pueda minimizar, maximizar y cerrar. Esa es una ventana, ¿no? Un diálogo es como una ventana, pero generalmente no tiene botones de control, están más que nada para que aparezcan de manera emergente, informando algo al usuario, ¿no? Esos serían los diálogos. Por ejemplo, una alerta es un diálogo. Bien, bien. Es decir, bien, sí, yendo a algo más especializado, también van a ver que ustedes tienen otro tipo de contenedores como paneles. Es decir, yo puedo, dentro de este contenedor, poner otros contenedores más especializados, aparte de una ventana y un diálogo, o sea, dentro de una ventana, un diálogo, puedo poner contenedores más especializados como por ejemplo un panel, ¿sí? Como por ejemplo un panel. Bien, perfecto. Ahora, quiere decir esto que cuando nosotros armemos una interfaz gráfica, lo primero que tenemos que pensar es qué contenedor vamos a usar, ¿sí? Lo primero que vamos a pensar es en el contenedor. Luego, vamos a pensar qué componentes son los que necesitamos, ¿sí? Cuando nos referimos a componentes, son los elementos que yo puedo meter dentro de una ventana y son los con los que realmente va a interactuar el usuario, ¿sí? Si yo quiero poner, por ejemplo, acá adentro un título, ¿sí? Si yo acá quiero poner en mi ventana un título, dentro del área de mi ventana un título, y bueno, tengo componentes como, por ejemplo, un label, una etiqueta, ¿sí? Si yo quiero poner, por ejemplo, un campo de texto, es decir, yo quiero en mi ventana poner un componente en donde el usuario pueda introducir un dato, en donde el usuario pueda allí introducir algún dato, bueno, usaré un componente como por ejemplo de tipo textfield o textarea. Si yo quiero poner acá un botón, para que el usuario para que cuando el usuario haga clic sobre él suceda algo, ¿sí? Bueno, pondré un componente de tipo button, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros vamos a armar nuestras vistas usando esos dos tipos de elementos, contenedores y componentes, ¿sí? Contenedores y componentes, ¿sí? Fíjense que acá, en este árbol de jerarquía, ¿sí? Me figura el J Option Panel o el J Panel, que yo les decía, me figura también como componentes. ¿Por qué? Porque yo puedo poner, son componentes porque los puedo poner dentro de un contenedor más grande, ¿sí? Como es un JFrame, un JDiálogo, ¿sí? Pero a su vez, también son contenedores, son componentes y contenedores, ¿por qué? Porque yo dentro de ellos puedo poner elementos, ¿sí? Dentro de ellos puedo poner un grupo de componentes también. Yo dentro de un panel podría poner, acá miren, dentro de este panel puse un título, un cuadro de texto, puedo poner un botón, ¿sí? Podríamos decir que los componentes, les decimos componentes porque básicamente tienen sentido dentro de un contenedor. Pero también, fíjense que descienden de container, como decía ahí Astor, ¿sí? Pero ¿por qué también se les llama contenedores? Porque, a ver, por ejemplo, dentro de para que se encuentre mejor, dentro de un JButton, de un JButton, de un botón, ¿sí? Yo podría poner un icono, por ejemplo, ¿sí? Podría asignarle un icono.
Por eso también a veces tienen funcionalidades de contenedor. ¿Sí? Son componentes porque tienen sentido que estén dentro de un contenedor, pero también son contenedores, perdón, porque puedo poner algo también adentro de ellos. ¿Sí? Bien. A ver qué dice el chat. Claro, podríamos decir que son mini contenedores, exactamente. ¿Sí? Son mini contenedores. Bien, bueno, acá está la definición de lo que nosotros estamos viendo, lo que es un componente, lo que es un contenedor. ¿Sí? Como contenedores tenemos, por ejemplo, dijimos elementos de tipo JFrame, que serían ni más ni menos que ventanas. ¿Sí? Tenemos elementos de tipo JDialog, que serían ni más ni menos que un diálogo, ¿sí? Un diálogo. ¿Tá? Un diálogo generalmente, o sea, yo no voy a armar una vista con solo un diálogo independiente, ¿sí? Generalmente ese diálogo está relacionado o depende de una ventana, ¿sí? Hay una relación de dependencia entre un diálogo y una ventana cuando lo construyo, ¿sí? Si no, no puedo crear un diálogo. Ahora bien, esto quiere decir que cuando en la ventana, ¿sí? De la que depende el diálogo se destruye, el diálogo automáticamente se cierra y desaparece, ¿no? Se destruye. Un diálogo es algo parecido a una ventana, ¿sí? Es un contenedor parecido a una ventana, mucho más pequeño, ¿sí? Puede ser modal. ¿Qué quiere decir? Que cuando el diálogo es visible, ¿sí? Cuando el diálogo es visible, por ejemplo, un diálogo de alerta, todos los demás elementos que están en un segundo plano quedan inactivos, quedan bloqueados, ¿sí? Entonces, yo podría construir, por ejemplo, cuando construyo mi vista, podría querer que cuando aparezca una alerta aparezca un diálogo, y si lo pongo como modal, significaría que hasta que el usuario no confirme, ¿sí? Porque al ser un diálogo puede tener botones también, ¿sí? Hasta que el usuario no confirme una acción sobre el diálogo, no, esa ventana, todo lo demás quede bloqueado, ¿sí? Eso sería modal, un comportamiento modal. Acá hay ejemplos en código de cómo están creados estos componentes, ¿sí? Bien, y acá va haciendo una breve descripción acerca de cada uno de los componentes, ¿sí? De cómo los usaría, qué propiedades tiene. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Puedo, ¿sí? Si ustedes, a ver, tomemos uno de los códigos, puedo hacer esto. Yo podría crear, por ejemplo, acá, fíjense el enfoque que tiene este código. Es una clase que tiene como atributos una ventana, ¿sí? Y lo que hace el constructor de esa clase es, crea la ventana, le pone un título, ¿ven? Luego lo que hago acá, hay un método que lo que se encarga de hacer es, a esa ventana, a ese JFrame, le setea un color de fondo, le setea un tamaño, ¿sí? Por defecto, cuando se crean las ventanas, ¿sí? Cuando yo hago un new de frame, la ventana está oculta, ¿sí? Todos esos componentes de tipo contenedor, tanto un diálogo como una ventana, cuando ustedes instancian un objeto de tipo ventana o de tipo diálogo, por defecto están ocultos. Para activarlos, ¿sí? Invoco el método setVisible y le paso el booleano true, y de esa manera lo hago visible. Fíjense cómo se está usando acá desde afuera, ¿ven? Desde un método main de la misma clase, ¿ves? Se crea un objeto de tipo primer ventana, se va a ejecutar el constructor, instancia la ventana, luego invoca acá el método mostrar ventana, que lo que hace es setearle estas propiedades a la ventana, ¿sí? Yo puedo hacer todo por código, ¿sí? Puedo hacer todo por código. Pero en lugar de hacerlo de esta manera, ¿sí? Donde vamos a renegar un poquito más, el IDE que ustedes usan, ¿sí? NetBeans, ya tiene un asistente que les permite a ustedes armar las vistas teniendo disponibles una paleta de componentes, ¿sí? Y bueno, ¿cómo arranco? Supongamos que yo estoy acá en NetBeans y quiero crear una ventana, ¿sí? Tengo un nuevo proyecto y quiero crear una ventana. Bueno, lo que hago es lo siguiente, bien, lo puedo hacer de esta manera. Clic secundario en el paquete donde voy a crear la clase, ¿sí? New,
Pero en lugar de elegir Java Class, ¿sí? Voy a elegir JFrameForm, ¿sí? JFrameForm. ¿Qué pasa si no me aparece entre las opciones esta JFrameForm? Bueno, voy a donde dice Otros, ¿sí? Y busco acá en Java, ¿ves? Acá en Swing, GForm, ¿ves? Y acá tengo en Swing, Graphic User Interface formularios de interfaz de usuario, tengo acá JDiálogos, JFrameForm, ¿sí? Un JFrame for formulario, una ventana formulario. Siguiente, le doy un nombre a la clase, ¿sí? Le vamos a poner acá mi ventana, por ejemplo, finalizar, y fíjense que automáticamente, ¿sí? Automáticamente me crea la clase, ¿sí? Mi ventana, Java, es una clase Java, y automáticamente me muestra, ¿sí? El modo diseño, el JFrame, ¿sí? La ventana. ¿En qué cambia el JInternalFrame con un JFrame? Que un JInternalFrame solamente es visible dentro de otra ventana con un componente especial. Vamos a trabajar nosotros con un internal frame, ¿sí? ¿Sí? Es decir que un JInternalFrame es una ventana especializada que solamente es visible o vive dentro de otra ventana, ¿sí? Vamos a trabajar con internal frame, Javier. Bien, ¿qué quiero que vean ustedes? Miren, si yo toco acá, vieron que acá tienen estas tres pestañitas, no sé si las ven, Design y Sources. Si yo voy a Source o código, fíjense que me muestra en código cómo construyó mi clase ventana, ¿ven? Vieron que en lugar de crear una clase que tenga un atributo ventana, un atributo de tipo JFrame, como les mostré en la diapositiva recién, ¿qué hace en este caso? Crea una clase, ¿qué cosa? Que hereda de Java Swing. Exactamente. O sea que crea una clase que es una ventana, ¿sí? O sea que mi ventana, la clase mi ventana, es una ventana, es un JFrame, ¿sí? ¿Vamos? O sea, es como que estoy trabajando ahora acá dentro de una ventana especializada por mí, personalizada por mí, ¿sí? Fíjense que esta clase automática tiene un constructor, ¿sí? Me generó automáticamente un constructor, me generó automáticamente, miren, un método llamado initComponent, ¿sí? InitComponent. Si yo hago control clic en ese método, fíjense que acá me dice que está oculto, ¿ven? Yo puedo hacer un clic en el más, ¿ven? Y este método initComponent es el que se va a encargar de instanciar esta ventana, se va a encargar de, más que instanciar, se va a encargar de setear algunas propiedades para esta ventana, ¿sí? Algunas propiedades para esta ventana por defecto. Y luego también me crea, dentro de la misma clase, un método main, ¿sí? Fíjense que lo que hace el main, técnicamente, es crear mi ventana y hacerla visible, ¿sí? Esto que está acá es que la lanza en un hilo independiente, ¿ven? Crea un hilo y lanza mi ventana. Ahora bien, quiere decir que cuando nosotros instanciemos un objeto de tipo mi ventana, se va a ejecutar el constructor que va a inicializar los componentes, ¿sí? Que va a inicializar los componentes. Se va a encargar de inicializar todos los componentes. Este método initComponent yo no lo puedo modificar. Esa es una de las contras al trabajar con el asistente este. Hay muchas cosas, ¿sí? Que me genera automáticamente NetBeans y que yo después no puedo retocar. Es muy poco lo que yo después puedo retocar por código. O sea, yo lo que me generó él no lo puedo modificar. Después tengo que hacer todo un laburo a pulmón para personalizarlo como yo quiero, ¿no? Bien, volvamos al modo diseño. Fíjense que en el panel derecho, ¿sí? Tengo la paleta con todos los componentes que yo puedo poner dentro de este contenedor, ¿sí? Y tengo clasificado en contenedores, ¿sí? Fíjense, contenedores que yo puedo poner dentro de este contenedor más grande que es mi ventana. Puedo poner un panel, puedo poner una ventana interna, que ya van a ver cómo la vamos a usar, una barra de herramientas, ¿sí? Una toolbar, un panel con scroll,
¿sí? Una especie de escritorio, un panel de escritorio. Bueno, este panel de escritorio, dentro de este panel de escritorio es donde se ven las ventanas, donde viven las ventanas internas. Ya también lo vamos a usar aquí. Y luego tienen una serie de controles. Estos controles serían los componentes más básicos que yo puedo poner dentro de mi ventana, ¿no? Por ejemplo, un botón, por ejemplo, una etiqueta, ¿sí? En mi caso, los nombres de los componentes los tengo en inglés. ¿Ustedes los tienen en castellano? En inglés también. En inglés también. Bueno, en inglés también. Yo tengo la versión de NetBeans 8.2. Yo no sé si ustedes también tienen la 8.2. Sí, profe. Bien, por una cuestión de estandarización, nosotros hicimos trabajar a todos entonces con la misma versión, pero yo podría descargar una versión más nueva en NetBeans si quisiera y en el idioma que quiero, ¿sí? Entonces, las opciones las tendrían en castellano. Yo en este caso, bien. Actor todo. Bueno, pero deberían tener esta paleta de componentes. Bueno, supongamos que queremos, ¿sí? Ponerle un nombre, un título a esta ventana, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es arrastrar este componente que tengo acá, que es label, o label, etiqueta, lo arrastran a la posición de la ventana en donde lo quieren poner, ¿sí? Fíjense. Y cuando colocan el componente, cuando colocan el componente acá, miren lo que sucedió en código. En código, ¿ven? Me generó, ¿ves? Ahora, dentro de la clase mi ventana, un atributo de tipo JLabel, y le puso como nombre por defecto JLabel1. ¿Sí? O sea que cada elemento que yo agrego dentro de este contenedor, de este JFrame, que es mi ventana, que es un JFrame, es un atributo, ¿sí? O sea, estoy generando una relación de asociación, ¿no? Con mi ventana. Entonces yo digo, mi ventana tiene un JLabel, mi ventana tiene un botón, mi ventana tiene... ¿Vamos hasta ahí? Bien. Cuando ustedes colocan el componente, ¿sí? Fíjense que a la derecha tienen una barra, un elemento de propiedades. ¿Sí? Yo puedo hacer un clic acá a la derecha en propiedades y tengo lo siguiente. Voy a ampliar acá. Tengo todas las propiedades, ¿sí? Tengo todas las propiedades que puedo cambiarle, que puedo setearle a ese JLabel, ¿sí? Yo a esa etiqueta le puedo cambiar, por ejemplo, el texto. Quiero que diga, por ejemplo, no sé, sumador, le vamos a poner esto. Vamos a hacer una aplicación que sume. Que dado dos números, lo sume. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo así medio, muy sencillo. Entonces, yo podría, ¿sí? Tocando este componente, fíjense, cuando toco este componente, tengo acá a la derecha las propiedades, ¿sí? Una de las propiedades es text. Entonces yo puedo ahí en la propiedad text ponerle el texto que quiero que visualice esa etiqueta, ¿sí? Dijimos, le vamos a poner el nombre sumador. Clic afuera, fíjense que quedó el título seteado. Otra de las propiedades que puedo cambiar, por ejemplo, es la fuente, la tipografía, ¿sí? Y el tamaño de la fuente. Pero haciendo un clic en estos tres puntitos, acá a la derecha, donde dice Fonts, ¿sí? Puedo cambiar tanto la letra, la tipografía, ¿sí? No sé, vamos a suponer que queremos ponerle, no sé, un Arial Black, y el tamaño, ponerle un tamaño 24, ¿sí? Ok. Puedo mover el componente y ubicarlo donde quiero. También en propiedades, teniendo este componente seleccionado, pueden cambiar el color, ¿sí? El foreground, color del texto, ¿sí? No soy muy bueno para el diseño, pero bueno, ahí le cambiamos el color. Entonces, con solo tocar el componente y yendo a propiedades, puedo modificar todo el aspecto de ese componente, ¿sí? Bien. Lo que queremos diseñar, bien, vamos a proponernos hacer lo siguiente. Vamos a proponernos crear una ventana, ya la tenemos, ¿sí? En donde el título en este caso es sumador. Tienen que ir a cambiar acá el tamaño de la letra, que está muy grande. Sumador. Quiero poner acá también un título que diga ingrese número, por ejemplo. Abajo, otro título igual que diga ingrese número.
quiero poner un componente al lado de estos títulos en donde el usuario pueda introducir un número, tanto en uno como en otro, ¿sí? Quiero poner un componente que sea un botón, acá, cuyo texto quiero que sea sumar, cosa de que cuando el usuario haga clic en el botón sumar, por allá abajo, vamos a poner un título, resultado, ¿sí? Quiero otro componente en donde aparezca el resultado, ¿sí? Acá, el resultado. Es decir, que si el usuario ingresa, no sé, en este campo un 3 y en este otro campo ingresa un 8, ¿sí? Que al hacer clic en sumar, bueno, automáticamente aparezca la suma, 11. Después nos vamos a ir preocupando por validar de qué pasa si el usuario no ingresa un número, cómo deberíamos hacer, ¿sí? Por lo pronto nos vamos a concentrar en, primero, armar esta vista, reconocer qué componentes podríamos usar para ponerla, ¿sí? Segundo, ¿qué nombres le vamos a poner a estos componentes? ¿Sí? ¿Qué nombres van a tener estos componentes para que yo los pueda acceder desde código? Tercero, manejar el tema de eventos, ¿sí? Esta es nuestra misión. Entonces, reconociendo un poco los componentes que vamos a poner, tenemos acá un título. Bien, vimos que el componente que usamos acá fue un JLabel, porque era un título solamente. ¿Qué tipo de componente podemos usar para que aparezcan estas leyendas? Ingrese un número, resultado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de componentes serán también? Eso. No. Bien, Guido. Sería un label, una etiqueta. Estos, como son etiquetas, este que dice ingreso un número es un título. Sería también una etiqueta. Igual que este. ¿Sí? Resultado también es un título. Igual que este. Ahora sí, este otro componente, en donde queremos que el usuario ingrese un número, ¿sí? Es otro componente distinto, no es un título. Ya es claro, es un componente en donde esperamos que el usuario pueda introducir un dato, ¿no? Y es un text field, exactamente, ese es el nombre que tiene, un campo de texto, exactamente. Estos componentes acá figuran como J, text field. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tipo de componente será este que dice sumar? Si queremos, dijimos que era ¿un qué? Ah, muy bien. Un botón, exactamente. Un botón. ¿Sí? Que acá, el objeto que lo representa va a ser la clase que representa este objeto es un JButton. Bien. Perfecto. Y pregunto, a ver, ¿qué tipo de componente podríamos usar para que aparezca acá el resultado? ¿Qué podríamos usar? Acá el usuario no va a escribir nada, es el sistema, tu aplicación la que va a tener que mostrar el resultado. ¿Qué tipo de componente te parece podríamos usar ahí? ¿Qué podríamos usar? Arriesguen de los que vimos. ¿Son de los elementos que vimos? Alguno de ellos. El botón descartado. Sí, internamente, Julián, nosotros vamos a tener que guardar después, no sé, ¿cómo lo vamos a implementar para que haga el cálculo? No sé. Pero lo que necesitamos modelar acá es cómo lo va a mostrar. ¿Sí? ¿Cómo lo va a mostrar? Entonces, ¿qué componente tendríamos acá para que pueda mostrar? Y bueno, acá podría ser, ¿sí? Ahí me están tirando datos. Podría ser un JLabel, tranquilamente, label, podría ser esto, o podría ser un text field. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo lo pongo al text field, el usuario va a querer escribir ahí adentro. Entonces ahí el compañero dice, pero no se le puede poner una propiedad así como le podés poner el color, como le podés cambiar el tipo de letra. ¿No le podés poner una propiedad para decirle que no sea editable? Sí, tal cual. ¿Sí? O sea que si pongo un text field ahí, tendría que ser no editable. Es decir, tendría que asegurarme de ponerle como propiedad que el usuario no pueda modificar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a empezar.
Yo voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces, acá a la derecha tengo el panel, ¿no es cierto? Dijimos que para los títulos eran etiquetas. Entonces arrastro, label, pongo por acá. Bueno, acá era ingrese un número. ¿Se acuerdan que yo les decía que para modificar el texto acá adentro, ¿sí? Yo voy a propiedades y en text cambio el texto, ¿no? También puedo hacer esto. Teniendo el objeto seleccionado, F2, la tecla F2, mira, me permite escribir, ¿sí? Si no, puedo hacer esto. Adentro del texto, clic, clic, separado, clic, clic, y puedo escribir, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces acá le puedo poner ingrese, por ejemplo, título, ingrese un número. Bueno, otra etiqueta quiero poner, otro label abajo, se lo voy armando yo. Fíjense que automáticamente usa un administrador de disposición en donde me permite ubicar los componentes en donde yo desee, ¿no? Manteniendo cierta alineación. Ingrese un número también acá. Perfecto. Y ya que está, pongo el otro título que es resultado. Puedo poner por acá abajo. Acá. Fíjense, todo lo que son labels, acá, resultado. Este es el título resultado. ¿Sí? Bueno, ahora quiero, al lado del primer ingreso un número, el campo de texto. El campo de texto figura así, como text field, fíjense, text field, ese es el campo de texto. Si voy a escribir algo, y fíjense que si yo no muevo el mouse, ¿sí? Si yo posiciono el mouse acá sin hacer clic, fíjense que me dice a qué clase pertenece, JTextField. Es una clase que está en el paquete Java, Swing, y se llama JTextField. Bien. Y tengo otro componente que es TextArea, que es cuando quiero escribir más, ¿sí? Cuando yo necesito escribir un poco más. Entonces acá voy a elegir un TextField. ¿Sí? Si yo quiero escribir una observación, por ejemplo, mucho texto, uso un TextArea. En este caso, para datos de no mucho tamaño, un TextField. Fíjense que cuando pongo el TextField, el texto que tiene por dentro, por defecto, es TextField 1. ¿Sí? Eso también lo puedo cambiar. Lo mismo que hice con la etiqueta. Puedo hacer clic, clic, limpiarlo, clic fuera, y luego estiro el campo. ¿Veis? Le doy el tamaño que quiero para que el usuario ingrese el nombre. Lo mismo hago para el otro. ¿Sí? TextField nuevamente, lo ubico al campo, que quede alineado, clic, clic, le borro el texto, clic fuera, estiro y acomodo. Bien. Perfecto, más o menos estoy armando la vista. Ahora me estaría faltando, ¿qué componente me está faltando? ¿Qué tengo que más? ¿Era? A ver. Un botón, profe. Un botón, tenés razón. Acá tengo botones. Fíjense que si yo me acerco al botón sin hacer clic, lo mismo, me debería decir, bueno, desempacado, la familia. Bueno, entonces me tendría que decir que es un JButton. ¿Sí? A ver ahí. Ahí está, ¿ven que es Java Swing Button? ¿Sí? Entonces, cuando yo arrastro el botón acá, cuando coloco el botón, ¿sí? Estoy agregando a mi ventana un componente, un elemento de tipo JButton. Le puedo cambiar el texto de la misma manera. Clic, clic, ¿sí? Y acá era sumar. ¿Ah? Lo mismo que allá. Yo puedo hacer clic en el botón, en propiedades, en la propiedad texto, cambiarle el texto. Le puedo cambiar el color al botón, le puedo poner un icono si quisiera. ¿Sí? ¿Ah? Vamos despacito. Bien. Y me falta ahora el otro componente en donde voy a mostrar el resultado. Dijimos que para mostrar el resultado podría usar una etiqueta o un TextField, ¿sí? Sin editar, que no sea editable. Entonces, bueno, voy a poner un TextField acá. Ahí. Ahí para que aparezca el resultado. Y quiero que vean esto. Clic, clic, le borro, tiro, y ya tengo básicamente armado mi vista. Supongamos que ustedes dicen, sí, ¿cómo queda esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, muy sencillo, miren. Yo hago clic acá en la vista previa, ven que tiene un ojito, una ventana con un ojito. Un clic, y fíjense, acá lo estoy viendo cómo se vería esto. Ven que los que son TextField, ¿sí? Son componentes en donde el usuario puede ingresar cualquier tipo de dato, tanto número como texto. ¿Ven? Los botones reaccionan al hacer clic, ¿ven? Hay un cambio. Y acá está este otro TextField del resultado. ¿Ven que este TextField del resultado, mira, me deja escribir ahí.
Y yo quisiera que acá esto esté Profe, bloqueado, que el no se usuario está solamente viendo. pueda ver. A ver, voy a compartir. Está en compartir pantalla. A ver. Vista previa, ahí lo ven. ¿Se ve acá? Sí, sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, los que son text field, dijimos, son componentes en donde el usuario puede ingresar tanto texto como número. Fíjense que los botones, el botón sumar reacciona, ¿ven? Cuando hacen clic, ¿sí? Y este text field de resultado, la idea es que acá aparezca el resultado, pero que no el usuario no ingrese nada acá, ¿sí? Entonces, así como le pusimos, por ejemplo, como propiedad un color a sumador, ¿sí? Le cambiamos el texto a estos edit text para que aparezcan en blanco, acá le vamos a poner una propiedad que sea, evite que sea editable, ¿no? Entonces vamos a ver si está esa propiedad. Selecciono este componente, ¿ven? Vuelvo a estar en el modo diseño, ¿no? Selecciono el componente, voy acá a la derecha, a propiedades, ¿sí? Y debe haber una propiedad que diga editable. Acá arriba, miren, editable, ¿ven? Que está tildada. Esto sería como si yo le dijera a la propiedad que le asigno un true. Le saco la tilde, el tilde a editable, eso, Guido. Y fíjense ahora, cuando hago la vista previa, ¿sí? De nuevo, ¿lo ven ahí? Que apareció la vista previa. Fíjense que en los edit text el usuario puede introducir tanto letras como números, pero en este edit text de resultado quedó bloqueado, ¿ven? Solamente el usuario va a poder ver lo que hay ahí, pero no va a poder modificar. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes muestre cómo lo ha ido haciendo, a ver. Fíjense que mi vista, esto que estoy viendo acá en modo diseño, no es ni más ni menos que una clase. Fíjense que si yo paso a modo código, ¿sí? Si paso a modo código, veo acá, para que voy a achicar init component, el método, fíjense que veo que mi clase tiene una serie de atributos, botón, de JLabel, de tipo textfield, ¿sí? Son atributos los componentes que puse. Y fíjense que el método initComponent lo que hace es instanciar esos objetos por dentro, hace un new de cada JLabel, de cada textfield, del button, ¿sí? Tiene acá las propiedades que yo puse para decirle que el tipo de letra es tal, por ejemplo, al JLabel de título, que el texto que tiene sumador, fíjense que está en código puesto. ¿Sí? Lo que yo vi a través del asistente, acá está transformado en código, ¿no? Entonces yo acá puedo saber que todos los componentes tienen este método, setText, ¿sí? Tanto un label como un textfield, tienen setText para que yo le pueda cambiar el título, el texto adentro, ¿no? Fíjate el textfield 3, que es el del resultado. Fíjate que acá, ¿ves? Cuando nosotros destildamos la propiedad editable, es como si yo le dijera a este textfield que invoco el método setEditable y le paso un falso. ¿Sí? Lo generó todo automáticamente. Entonces, una ventana, una vista, ¿sí? No es ni más ni menos que una clase. Entonces, lo subo como cualquiera de los proyectos que subí hasta ahora a GitHub. ¿Sí? No hay ningún cambio. Bien, ahí estás mostrando la vista del menú. A ver. ¿Podemos En ver este el caso, el diagrama de trabajo clases después, Julián? ¿Cómo, profe? ¿El ¿Cómo? diagrama de clases podemos ver? Sí. A ver, probá ahí. Este sería acá, ¿eh? Por ejemplo, agregar clientes y tiene shortcut hecho también. Bien. Bueno, una pregunta. ¿Sí? Sí. Vos me decís que usaste, por ejemplo, el menú, armaste el menú con la barra de menú, que ya también después vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Y qué componente usaste dentro de esta ventana gigante, de esta ventana contenedora, para poder... El desktop. Exactamente. O sea, para poder inflar dentro de la ventana contenedora un JInternal Voy a hacer Frame, te esto. valiste de un J de Stock Panel. Perfecto. Entonces puedes tener varias ventanas, de hecho puedo abrir las que quiera. Exactamente. Y vos, eso podés administrarlo vos, si querés que te deje varias ventanas abiertas o interactuar. Perfecto. O que cuando abras una se cierran las demás. Bien. No sé si anda con controlar los accesos directos, que a esto no le puse el título de la ventana, pero se puede poner. Bien.
y acá el Bien. sistema tenés el salir. Perfecto. Bien. Bueno, ahí tenemos vistazo de lo que hizo él del trabajo práctico 6. Podemos entrar en detalle cómo armar ese menú y todas esas cosas, ¿no? Pero por lo pronto, lo primero que estamos viendo, ¿sí? Lo primero que estamos viendo es justamente cómo crear una ventana simple con componentes básicos, ¿sí? Eso es lo que queríamos ver. Bien. Pero no lo pasen. A ver, el trabajo práctico decía, tenés razón Javier y Julián, el trabajo práctico decía que lo armen con J internal frame, ¿sí? Entonces lo dejan así con internal frame. Esto que estamos viendo ahora, estamos recién empezando con interfaces gráficas. Recuerden que muchos de ustedes todavía no armaron nunca una vista, ¿sí? Acá tenemos la vista que generó el compañero Mauricio. Bien. Los personalizó, le cambió color, inclusive le cambió color de fondo, al contenedor. Genial. Ya venía así, el color de fondo, porque está en modo oscuro nomás. Ah, bueno. ¿Le cambiaste la letra al botón? ¿También le cambiaste la tipografía o no? Ya estaba No, al elegido. botón le cambié creo que por acá había border, esto. Bien. Y le cambiaste el aspecto. Quiero preguntarle cómo hacer para poner un subrayado. Para poner un subrayado, fíjate en fuente, ahí donde elegiste la fuente, ¿no te da el estilo ahí de subrayado? Bueno, nosotros tenemos una vista más o menos así, y la idea ahora es programar justamente, ¿sí? Lo que nosotros queremos programar es justamente esto, que cuando el usuario haga clic en el botón sumar, bien Alejandro, cuando el usuario haga clic en el botón sumar, nosotros por código lo que tendríamos que hacer es tomar el número que está en este cuadro de texto, tomar el número que está en este otro cuadro de texto, sumarlo, ¿sí? Y a ese resultado mostrarlo en este otro cuadro de texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por código, ¿sí? Este es nuestro código, vamos a poner acá, estamos dentro de la clase Mi Ventana, desde algún método de la clase Mi Ventana, yo voy a necesitar acceder a estos componentes, ¿sí? A este del primer número, a este del segundo número, ¿sí? Voy a necesitar acceder al botón para escuchar, a ver cuándo el usuario hace clic en ese botón, y voy a necesitar acceder a este edit text también para poder mostrar ahí el resultado, ¿sí? Entonces, como a estos componentes yo los quiero acceder desde código, fíjense que cuando los genero automáticamente, él les asignó valores, nombres de variables. Yo me voy a código, a estos componentes que quiero acceder después desde código. Fíjense que cuando me voy a código, ¿ven? Me los generó con un nombre por defecto, ¿sí? A uno de los text field le puso JTextField1, al otro JTextField2, ¿sí? Es más, en modo diseño, entonces lo ideal acá sería darle nombres representativos a estos componentes, ¿sí? Darle nombres de variables representativos. Que, por ejemplo, este primero, en donde voy a poner el primer número, ¿sí? Se llame número 1, por ejemplo. ¿Y cómo los puedo nombrar? ¿Cómo le puedo cambiar el nombre a estas variables, a estos atributos que me generó automáticamente? Ya que este código no lo puedo modificar. Bueno, desde el asistente hacemos lo siguiente. A este text field, al primero, ¿sí? En donde queremos que el usuario ponga el primer número, vamos a cambiar el nombre a la variable. Clic secundario y elijo cambiar nombre de variable, ¿sí? ¿Y cómo le pongo? ¿Qué nombre le pongo a la variable? Y bueno, le puedo poner el nombre que quiera, ¿sí? Le puedo poner número 1 si quiero, ¿sí? O A, o B, el nombre que quiera a la variable. Pero la buena práctica es que le ponga los dos primeros caracteres que identifiquen el tipo de componente, ¿sí? Entonces, como este es un JText field, yo podría poner JT, ¿sí? JT de JText field, y el nombre de la variable, número 1, por ejemplo, ¿sí?
Ok. A este segundo componente, lo mismo. Clic secundario, cambiar nombre de variable, JT, número 2. ¿Ok? Al botón, lo mismo. Clic secundario, cambiar nombre de variable, y este sería JB, de JButton, sumar. El botón es sumar. Y este text field en donde aparece el resultado, podría llamarse, cambio nombre de variable, JT resultado. ¿Sí? Fíjense que esos cambios que ustedes hicieron acá se ven obviamente en código. Voy a código. Observen que ahora es el botón, el nombre de la variable que representa el botón, el nombre del atributo que representa el botón es JB sumar, el nombre del atributo que representa el text field del primer número es JT número 1. ¿Ven? Esos cambios se ven reflejados por código. Bien. Todo hasta ahí está perfecto. Bueno, ahora yo lo que quiero programar es el evento de clic sobre el botón sumar. O sea, a mí lo que me interesa ahora es ponerle a este botón sumar, ¿sí? Ponerle a este botón sumar un listener, ¿sí? Es decir, una escucha, o sea, crear un objeto que esté permanentemente escuchando este botón, ¿sí? Atento a si alguien hace un clic. Y si alguien hace un clic, reaccione de alguna manera. ¿Está? Entonces, esos objetos que yo creo están observando alguna acción en particular sobre alguno de los componentes. Eso se llaman listeners o escuchas, ¿sí? Sería un listener, ¿ok? O escucha. ¿Cómo programo ese listener? Bien, tengo la forma sencilla de hacerlo. Tengo una forma sencilla de hacerlo. Con el asistente lo hago con 2 clics, tuk, tuk, y ya está. Pero vamos a ver qué sucede en realidad, ¿sí? Entonces, venimos acá a nuestra presentación. Pongo resto para dibujar. Y continuamos entonces acá en los eventos. En los eventos. ¿Qué sabemos de los eventos? Bueno, que cuando el usuario realiza una acción, ¿sí? A nivel de interfaz de gráfica, ¿sí? Cualquier acción que haga el usuario, cualquier interacción que haga el usuario con nuestra interfaz va a generar un evento, ¿sí? Un evento no es ni más ni menos que un objeto con información acerca de cuál es el componente sobre el que se realizó la acción, ¿sí? Y qué acción se hizo. Por ejemplo, si es un botón, bueno, va a decir que el objeto sobre el que se hizo el evento es el botón, el nombre que tiene el botón, la referencia de ese botón, y si el usuario hizo un clic, si hizo 2 clics, en fin. Ahora, existen diferentes clases de eventos para describir diferentes categorías de acciones del usuario. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo crear, dependiendo de la acción que me interesa escuchar, es el tipo de objeto que voy a crear, ¿sí? El tipo de listener que voy a crear. Es decir, si lo que me interesa escuchar es eventos de tipo click, bueno, creo un tipo de listener de tipo que escuche eventos de click. Si lo que me interesa escuchar es un cambio de foco, o sea, si lo que me interesa a mí es estar pendiente de si el usuario de pronto cambió de un componente al otro, ¿sí? Estaba llenando el texto, el cuadro de texto del número 1 y cambió al texto número 2, ¿sí? Me interesa escuchar eso, bueno, tendría que crear un listener para escuchar ese tipo de evento, ¿no? El de cambio de foco, ¿no? Bien. Entonces, basado en eso, nosotros podemos, que saco esto de acá, reconocer distintas fuentes de eventos, ¿sí? Por lo tanto, ¿quiénes son las fuentes de eventos? Y todos los componentes que yo tengo en una interfaz gráfica, todos esos son generadores de eventos, ¿sí? Por ejemplo, cuando el usuario hace clic sobre un botón, se genera un evento del tipo Action Event, ¿sí? Con el botón como fuente de ese evento. Esa instancia de tipo Action Event, que es un objeto, contiene información acerca de ese evento, ¿sí? Por ejemplo, el método getAction
command nos va a devolver el nombre del comando asociado con esa acción, y el método getModifier lo que me va a devolver es un modificador asociado a esa acción. Es decir, que cuando se produce un evento sobre alguno de los componentes, yo tengo métodos para poder extraer información acerca de ese evento, ¿no? Más información. Esos objetos que van a tener métodos que van a reaccionar ante determinados eventos de esos componentes es lo que nosotros llamamos manejadores de eventos o listeners, ¿sí? Entonces, un manejador de evento va a ser el método que va a recibir un objeto de tipo evento, lo va a descifrar y va a procesar la interacción que realizó el usuario sobre ese componente. Ese elemento evento que se produce pertenece a una clase que implementa la interfaz Event Listeners, ¿sí? Un evento producido sobre un componente, ¿sí?, puede ser enviado a distintos manejadores. Dicho de otra manera, yo puedo tener distintos listeners, distintos tipos de objetos, distintos escuchas sobre un mismo componente, ¿sí? Yo podría tener más de una escucha sobre un mismo componente. Dice, los listeners, ¿sí?, los listeners interesados se registran el componente. Es decir, yo creo el objeto, creo el escucha, y luego vinculo al componente, ¿sí?, qué objeto lo va a estar escuchando. Cuando se produce el evento, ¿sí?, la ejecución es delegada a ese manejador, y ese manejador va a tener la lógica necesaria para indicar qué tiene que hacer o qué flujo de acción va a seguir mi aplicación dependiendo de lo que hizo dependiendo de lo que hizo el usuario sobre ese componente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que tengo que reconocer es a qué componente le voy a poner una escucha. Bien. Segundo, lo que tengo que reconocer es qué tipo de acción me interesa reconocer de ese componente. Si me interesa reconocer la acción de tipo click, bueno, voy a crear un manejador que va a escuchar eventos del tipo action listeners, ¿sí? Si me interesa escuchar eventos provenientes del mouse, bueno, voy a crear un componente de tipo mouse listen, ¿sí? Y así tengo una serie de listeners para cada una de las acciones que me interesaría escuchar. Si me interesa capturar eventos de tipo foco, ¿sí?, es decir, me interesa, por ejemplo, ponerle a uno de esos editex, ¿sí?, una escucha de eventos de cambio de foco, bueno, voy a crear un objeto de tipo focus listeners, ¿sí?, y voy a registrar ese listener, esa escucha, a ese componente, ¿no? Pero vamos con un ejemplo, porque ahí, ejemplo, se entiende más que en mi palabra. Vamos al código. Supongamos que ustedes dicen, sí, pero, a ver, yo tengo acá mi botón. Tengo acá mi botón, ¿no? Y quiero poner un listener. Bueno, la forma rápida, acá, la forma en que tengo de generar eso, el evento de una escucha de tipo clic sobre el botón sumar, podría ser la siguiente. Seleccionando el botón, voy a propiedades, eventos, ¿sí? Y fíjense que acá yo puedo registrar cualquiera de estos eventos. ¿Ven? Acá me figuran en propiedades los eventos, ¿sí?, los listeners, ¿sí?, los tipos de los listeners que tengo registrados para los distintos eventos que se produzcan sobre este botón. En este caso no hay ninguno. ¿Cómo asigno un escucha, un listener? Muy sencillo. Hago clic secundario sobre el botón, event, y fíjense. Sobre el botón supongamos me interesa saber cuándo el usuario hace clic, ¿sí? Entonces, ese tipo de acción que va a hacer el usuario sobre el botón es del tipo action perform, ¿sí? Entonces, como a mí me interesa capturar eventos de tipo clic sobre el botón sumar, lo que voy a hacer es clic secundario, event, action perform. Si lo que me interesa capturar es saber cuándo el usuario, supongamos, estaba parado en este botón y de pronto pulsó la tecla Tab y saltó a otro componente, ¿se perdió el foco de esto? Bueno, entonces acá le diría en events del tipo focus, ¿sí? Y me interesa saber si el foco fue ganado o fue perdido, ¿sí? En este caso me interesa saber si el usuario hizo clic. Entonces el evento
que interesa capturar es el tipo ActionPerform. Fíjense que cuando hago clic ahí, automáticamente, miren, automáticamente él me crea acá un método. Para que yo, lo único que tengo que hacer acá, es escribir qué quiero que haga cuando el usuario haya hecho clic. Dicho de otra manera, este método, perdón, que me creó automáticamente, que se llama JB sumar acción, perform, este método se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en sumar. ¿Sí? Cuando el usuario haga clic en sumar. ¿Sí? Pero por código generó mucho más. ¿Sí? Por código, no quiero confundirlo, pero por código generó mucho más. ¿Sí? Lo que ha generado es un objeto de tipo ActionPerform, ¿sí? Y en el ActionPerform declaró que el método que va a ejecutarse cuando alguien haga clic en este botón es este. ¿Sí? Yo lo único que veo es el método que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic. Y lo veo de esa manera. ¿Sí? Y lo veo acá de esta manera. A ver, quiero ver acá por código. El botón. Acá. El botón se llama Control F, JB sumar. Fíjense, miren lo que hizo. A JB sumar, a través del método addActionListener, instanció un objeto, esto es una clase anónima, ¿sí? Que implementa la interfaz ActionListener. Esa interfaz obliga a que sobrescribamos el método ActionPerform. ¿Qué pone uno en el método ActionPerform? La tarea que quiero que se realice cuando el usuario haga clic en el botón sumar. Bueno, acá el IDE, o sea, NetBeans, me generó esto automáticamente. Me dijo, bueno, yo me encargo de crear la clase anónima y redefino al método ActionPerform de esta manera, mencionando el método que se va a encargar de manejar esa acción. Y te creo el método. Vos lo único que vas a tener que hacer, ¿sí? Te creo el método vacío, ahí lo único que vas a tener que hacer es escribir el código. ¿Qué querés que suceda? ¿Sí? Bueno, ¿qué queremos que suceda? ¿Qué tendría que hacer mi aplicación ahora una vez que el usuario hizo clic en este botón sumar? ¿Qué tendría que suceder ahora? ¿Qué es lo que debería programar ahora? El usuario hizo clic acá y se va a ejecutar este método. Tendría que sumar esos dos valores. Bien, bien. Los que están, claro, tendría que sumar los dos valores, los que van a estar en este elemento y en este otro elemento. ¿Sí? Entonces, yo de alguna manera tengo que extraer, ¿sí?, el número que está acá guardado y tengo que extraer este otro número. ¿Sí? Vamos a suponer que son números enteros los que ingresa el usuario siempre. Vamos a suponer eso. Entonces, yo necesito de alguna manera guardar en una variable entera el número 1, el primer número. ¿Sí? Vamos a poner acá número A. ¿Sí? El primer número. Vamos a llamar número A, no confundamos las variables. Bueno, pero ese número está guardado, va a estar guardado en un componente que se llama como. ¿Qué nombre le pusimos a la variable? ¿Sí? ¿Qué nombre le pusimos nosotros, perdón, a la variable, a este objeto, a la variable de este objeto, en donde va a estar guardado el primer número? ¿Qué nombre le habíamos puesto a esta variable? ¿Se acuerdan? Usamos una notación. Las dos primeras caracteres para el tipo de elemento, eso. JT empezaba, ¿no? Porque era un JText. Número 1. No me acuerdo el nombre que le puse. Bueno, podés hacer esto. Podés hacer clic derecho, puedo elegir con propiedades, el mismo propiedades. Si yo me paro acá en propiedades, en código, acá tengo, ¿ves? El nombre de la variable, en propiedades, en código, me dice que el nombre de la variable es JT número 1. También puedo hacer esto, clic secundario, cambiar nombre de variable, y ahí está, JT número 1. Entonces yo necesito acceder a este componente y extraer el número que está ahí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Yo digo, bueno, si yo pongo JT número 1, me estoy refiriendo a ese edittext. Punto. Y fíjense todos los métodos que tienen. Bueno,
Si para cambiar el texto ahí adentro, la propiedad fue setText, ¿sí? Y de esa manera se le cambió el texto, ¿sí? Al editText, se le puede cambiar un texto. Para obtener el dato que está dentro, el método es getText. Y sucede esto, que cuando yo pongo getText, ¿qué me extrae? ¿Me lo trae el dato en qué? ¿En un qué? ¿Un objeto de tipo qué? De tipo string, exactamente. ¿Sí? Entonces miren esto. Yo pongo acá. Punto getText, ¿sí? Esto me va a traer el número, pero me lo va a traer como en un string, ¿sí? O sea que yo podría guardar en una variable de tipo string el primer número, ¿no? Pero me lo trae en un string. Y yo lo que necesito es obtener el número que está ahí adentro. Es decir, yo necesito de alguna manera parsear ese string, ¿sí? en un primitivo, en un entero primitivo. Dicho de otra manera, más de una vez a ustedes les va a suceder que tienen, por ejemplo, un valor numérico en una cadena, ¿sí? En este caso, supongamos que tenemos en una cadena el número, no sé, 78, ¿sí? Entonces, más de una vez les van a necesitar extraer el valor entero que está dentro de esa cadena y manejarlo como un primitivo, como un número. Bueno, esa acción la llamamos parsear. Cuando ustedes quieren convertir lo que hay en una cadena en un primitivo, ¿no? En un número, por ejemplo. Bien, ¿y cómo hago para parsear? Bueno, ustedes saben, habíamos visto, ¿sí? Que para cada tipo primitivo ustedes tenían una clase wrapper, ¿no? ¿Se acuerdan que para byte tenían byte mayúscula? Bueno, esto lo habíamos visto. Bueno, entonces, si yo sé que lo que viene acá es un entero, ¿sí? Yo puedo usar la clase wrapper de entero para parsear. ¿Cómo se llama la clase wrappers de enteros para parsear? ¿Cómo se llamaba? Integer, exactamente. Entonces, fíjense, yo podría hacer tranquilamente esto. Guardar en la variable número 1 lo que parseo con el entero. Entonces, yo acá podría poner integer, punto, fíjense que tengo el método parse, parse int, ¿sí? Y lo que espera es un string, y él me lo devuelve como un entero primitivo. ¿Ven? Entonces yo podría poner acá parse int, y le digo, mira, voy a parsear entero el string que me quedó en la variable P1, por ejemplo. ¿Sí? Si no quiero escribir tanto, podría hacer esto directamente. Decir, bueno, mira, parseame entero lo que me devuelva el método getText del jtextfield1. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo acá, por ejemplo, en la variable número 1, ¿sí? Yo tengo acá en la variable número A, perdón, el primer número. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Obtengan el segundo número, hagan la suma y a ver cómo harían para que aparezca el resultado. ¿Sí? Yo les doy 10 minutos para que piensen en eso. Bueno, parsea entero lo que está en el jtext número 1, vamos con j minúscula, variables siempre minúscula la primera letra, buena práctica, si no, después se me complica. Bueno, declara una variable suma los dos valores, y luego lo que hace es, al jt suma, ¿sí? Que en mi caso es este, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Clic derecho, cambiar nombre de variable, era jt resultado. Ah, bueno, en el caso de él se llama suma, bueno, en mi caso se llama jt resultado, al jt resultado, le seteo el texto y miren, puedo hacerlo de esta manera, está perfecto lo que él hizo, ¿eh? Así como él convierte o parsea un número en string, yo puedo convertir algo que no es un string, por ejemplo, un primitivo, un número, en un string, usando el método valueOf, ¿sí? El método valueOf recibe un primitivo, podría ser un número, podría ser un booleano, ¿sí? Lo convierte en string. Si no, puedo hacer esto, miren. Yo guardo la suma y le concateno comillas vacías. Entonces ya para él es un string todo esto. Entonces ya manejo todo esto como un string.
El método setText espera un string. ¿Se entiende? El método setText espera acá un string. Si yo le paso un número, fíjense, esto no compila, me está marcando que esto no va a funcionar, no va a compilar, porque espera un string. Entonces, la forma que tengo de poder convertirlo en un string es, como mostró recién el compañero, de string invocando el método valueOf o concatenándole comillas vacías. ¿Sí? Y eso sería suficiente. Bueno, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. ¿Cómo puedo ejecutar esto? ¿Cómo puedo ejecutar esto? Bueno, parado en donde estoy en mi ventana, ¿sí? Yo quiero que entiendan lo siguiente, miren. Cuando creé el proyecto, me creó una clase con el nombre del proyecto que tiene el main, y cuando creé mi ventana, ¿sí? También me creó la clase de mi ventana, obviamente, que tiene un main también, ¿sí? Entonces, si yo le digo ejecutar desde acá, se va a ejecutar digamos, la clase que tiene el main principal de todo el proyecto. O sea, se ejecutaría esta interfaz y no pasaría naranja. ¿Sí? Si yo quiero ejecutar el main de esta ventana, parado acá, para no complicarme la vida, puedo hacer esto. Shift F6, y ejecuto este objeto, esta clase. El main de esta clase. Fíjense, no sé si ven ahí la ventana funcionando. ¿Sí? ¿Se ve ahí la ventana funcionando? Se me ha escapado ahí un objeto. Bien. Bueno, entonces, lo que espera acá son dos enteros. Fíjense, 12, 34, le digo sumar, fíjense que aparece el resultado acá. ¿Sí? Si yo cambio acá los valores y pongo, no sé, 45 y 45 acá, le digo sumar, es 90. Lo que dice el compañero es, podría haber otro botón que cuando haga clic limpie, o sea, borre esto, esto y esto, para que cuando yo vuelva a sumar, estén limpios los campos, ¿no? Sí, podría ser. Después lo van a agregar ustedes. Pero yo lo que quiero apuntar ahora es lo siguiente. Todo esto va a funcionar siempre y cuando yo confíe en que el usuario va a ingresar números acá. ¿Sí? Pero siempre tengo que pensar que el usuario es la peor persona del mundo, como dice el profesor Ian. Es la peor persona del mundo, que les va a tratar de romper todo el programa. Entonces, podría suceder que la persona no ingrese un número, que ingrese, por ejemplo, algún carácter, alguna letra. ¿Sí? Entonces, fíjense, si le digo sumar, se produce una excepción en tiempo de ejecución, ¿ven? Una number format exception, cuando trata de convertir este string en un entero, por ejemplo. ¿Sí? Lo vamos a hacer funcionar de nuevo. El programa se rompió. Shift F6, nuevamente. Podría suceder que la persona, está bien, ingresó un número, pero no ingresó un entero, ingresó un decimal, un doble, ¿sí? Entonces, cuando le diga sumar, de vuelta se vuelve a romper. ¿Por qué? Porque el string que tengo tampoco es un entero, no concuerda con un... recién no era un número, y ahora no es un número entero, ¿sí? ¿Y cómo puedo manejar eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo manejar esas excepciones? Bueno, la forma correcta en este caso, cuando son excepciones del tipo runtime exception, es decir, cuando son de tipo errores de programación, lo correcto es poner una selección, un filtro, y chequear si lo que viene es un número, hacer el casteo, digamos, el parseo. Y si no, muestra algún mensaje de error, ¿no? Eso sería lo correcto. ¿Sí? Eso sería lo correcto. Nosotros les voy a mostrar una técnica, algo que podrían usar, que sería como, digamos, manejar la excepción, ¿sí? Para usarla a favor nuestro para validar, en este caso. Miren cómo podemos hacer. Sabemos que el error se produce cuando el usuario hace clic en sumar, ¿sí? Cuando tratamos de ejecutar este método, ¿sí? Cuando se ejecuta este método, que es el que va a producir, el que va a tratar de hacer el casteo, ¿no? ¿Cuáles son las líneas peligrosas acá? ¿Cuáles son las líneas en las que se podría producir el error?
La excepción que se produciría si yo acá ingreso tanto un número decimal, o sea, un número no entero, o algo que no sea un número, ¿sí? La excepción que se produciría siempre sería del tipo number format exception, ¿sí? No es que es un nombre distinto, no, es number format exception, por eso usé un solo catch. Ahora, para ponerle, digamos, listeners, o programar la acción de clic sobre el botón limpiar, ¿sí? Me dice, bueno, clic secundario, ¿no? Event, action, action perform, ¿sí? Y ahí pondría lo que ustedes me sugirieron por el chat, ¿no? Que al JT número 1, punto, le sete el texto con comillas vacías, ¿ves? Entonces le borro lo que hay y lo reemplazo por nada. Y al JT número 2, text, lo mismo. Y me queda, ¿cuál? Setearlo también, limpiarlo. De resultado. El de resultado, ¿no? Entonces acá haría JT resultado, punto, text, lo mismo, blanco. ¿Sí? Ahí. Entonces ahora, si nosotros ejecutamos esto, Shift F6, fíjense, algo acá, correcto, subo. Le digo limpiar, ¿ves? Limpió. Y podría jugar con eso, ¿sí? No te toma el Control Panel, me dice que carece... a ver, hace una cosa, compártime, por favor. Bien, en el trabajo práctico 6 nos pide que utilicemos, en lugar de contenedores de tipo JFrame, usemos contenedores de tipo JInternalFrame, ¿sí? Entonces, yo lo voy a mostrar con otro ejemplo para que ustedes lo vayan adecuando a lo que necesitan para el trabajo práctico 6, ¿sí? Bueno, supongamos que nosotros queremos crear un menú, ¿sí? Queremos crear una ventana, que tenga una barra de menú, ¿sí? Que tenga una barra de menú, en donde cada opción del menú, o sea, tiene dos opciones, una va a ser operaciones y la otra sistemas, en esa barra de menú. O sea que tenemos una barra de menú a la que le vamos a poner dos opciones de menú, una operaciones y otra sistema, y en operaciones va a tener estos ítems, estos menú ítems, sumar, restar y salir. Y lo que queremos que haga, lo que queremos que suceda es que cuando hagamos un clic en sumar, se abra un JInternalFrame con lo mismo que hicimos recién con un frame sumar, pero en un JInternalFrame, ¿sí? Y que si el usuario hace clic en restar, bueno, se vaya esta ventana y se abra la ventana con el mismo aspecto del de sumar, pero que reste, por ejemplo, ¿sí? Y el salir me saque de la aplicación. ¿Cómo empezamos a construir esto? Bien, lo primero que tenemos que saber es que un JInternalFrame es un frame, es una ventana que se puede visualizar dentro, o va a vivir dentro de otra ventana contenedora, ¿sí? Lo primero que vamos a construir es esta ventana menú, ¿sí? Lo primero que vamos a construir es esta ventana menú. Esta ventana menú tiene una serie de componentes, ¿sí? Como un menú bar, ¿sí? O una barra de menú. Tiene una serie de menú ítems, ¿sí? Una serie de menúes en esa barra de menú. Y luego cada menú tiene una serie de ítems, ¿sí? Otra cosa que tiene esta ventana, para que yo pueda visualizar dentro a las ventanas internas, a la JInternalFrame, ¿sí? Es todo un panel, ¿sí? Que también es contenedor, pero que va a estar dentro de esta ventana principal,
que no es un panel común y corriente, no es un JPanel, ¿sí? No es un JPanel, no es un panel común y corriente, sino que es un JDesktop panel, ¿sí? O sea, es un panel de escritorio. Necesario para que se puedan visualizar allí las ventanas internas. ¿Cómo construimos esto? Muy sencillo. Vamos a nuestro proyecto. Yo voy a cerrar estas ventanas para no confundir, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un nuevo JFrame, ¿ven? Una nueva ventana común y corriente, como la que hice recién. Voy a poner de nombre, no sé, menú. Menú principal. Bien, una vez que tengo esta ventana creada, ¿sí? Una vez que tengo esta ventana creada, lo que voy a hacer es incrustar en esta ventana una barra de menú. La barra de menú la tengo acá en el panel derecho, ¿sí? ¿Vieron en Swing Menus? Tengo menú bar. Arrastro y llevo. Una vez que coloqué la barra de menú, fíjense que por defecto tiene dos menús, dos opciones este menú, File y Edit. Si yo quisiera agregar un menú más a esta barra, uso el componente menú. ¿Sí? En el mismo Swing menú tengo menú y lo podría tranquilamente agregar. ¿Sí? Fíjense que cuando muevo aparecen ese recuadrito punteado, ¿eh? Y puedo poner otra opción más en el menú, si quisiera. Si la quiero borrar, la selecciono, suprimir y ya está. Pero no quiero que las opciones sean File y Edit. Queremos que las opciones sean como las que dibujamos acá. Queremos que las opciones sean operaciones y sistema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a modificar el texto de esos menús. ¿Cómo? Muy sencillo. Me paro en el primero, puedo hacer lo mismo en propiedades, ¿sí? En propiedades, en texto, le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Acá, operaciones, ¿sí? En texto, clic afuera, fíjense, me quedó operaciones. O puedo hacer esto. Hago clic, 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 y le cambio el nombre. Sistema. Texto, digamos. Estoy cambiando el nombre de la variable, estoy cambiando el texto. Acá tengo operaciones y acá tengo sistema. Bueno, ahora lo que quiero hacer es, en operaciones, agregar dos ítems. Uno que diga sumar y el otro que diga restar. Esos ítems de cada uno de estos menús son componentes de tipo menú ítem. ¿Sí? De tipo menú ítem. Entonces tomo menú ítem, lo arrastro ahí al menú operaciones, y me queda como subordinado a operaciones. ¿Ven? Si estoy en sistema no tengo nada, toco el menú operaciones, tengo este menú ítem, que por defecto me dice J menú ítem 1. Yo quiero que acá diga sumar. Puedo hacer lo mismo en propiedades, en texto, que cambio el nombre, el texto mejor dicho, a sumar, y ya tengo en operaciones la opción sumar. De la misma manera, agrego otro menú ítem allá a operaciones, lo descuelgo y puedo hacer exactamente lo mismo. O clic, clic, separados, ojo, y este sería restar. Ya tengo construido en el menú opciones dos ítems. ¿Sí? De la misma manera ahora haré en sistema. Me paro en sistema y quiero la opción salir, o el ítem salir. Menú ítem, voy a sistema, largo, y acá sería salir. Clic, salir. Fíjense que si hago una vista previa, me queda construido un menú con las opciones sumar, restar, que no responden a nada. Voy a tener que programarles el evento de clic, como lo hice con los botones, y el de salir tampoco tiene nada. Bien, algo que me está faltando, fíjense, hago clic afuera, quedó todo despejado. Lo que me está faltando ahora es poner acá el componente principal, un panel que ocupe toda esta área, dentro del cual se van a ir mostrando las ventanas internas, ¿sí? Las JInterналFrame. ¿Y cómo hago eso? Muy sencillo. Elijo, ¿sí?
ya no componentes de menú, sino que elijo contenedores, y en los contenedores tengo esto, J de stock panel. Tomo el J de stock panel, lo arrastro a la ventana y lo extiendo a que ocupe toda el área de la ventana debajo del menú. ¿Sí? Hago una vista previa y ya tengo un J de stock panel que podría cambiarle el background, podría cambiarle en propiedades a este J de stock panel, podría cambiarle el background, el color de fondo, en fin, podría poner una imagen como fondo, eso lo puedo personalizar. ¿Sí? Eso se puede personalizar. Bien, es decir, que si yo hasta acá hago Shift y F6, fíjense cómo se ve por defecto, ¿sí? Mi ventana, las opciones, ¿sí? Las opciones, y cómo se ve por defecto el desktop panel, ¿ven? Con ese color celeste, ese estampado. Esa textura. Bien, bueno, pero ya tengo el menú creado. Ahora yo quiero que cuando el usuario haga clic en sumar, instancie mi JInternalFrame para sumar. Ah, che, pero no lo tengo creado el JInternalFrame. Bueno, vamos a crear el JInternalFrame. Puedo hacer lo siguiente. Miren. Clic secundario, en el paquete donde quiero crear esa vista, New, y en lugar de elegir JFrame, voy a elegir JInternalFrame. Recuerden que si no lo tienen, no la tienen a la opción, van a otros, ¿sí? Buscan en Swing, GUI, y tienen que tener acá JInternalFrame. Cuando le dicen siguiente, ¿sí? Cuando le dicen siguiente, le dan el nombre a esa ventana, ¿sí? En este caso se podría llamar View de vista, sumar. Esta también es una buena práctica para darle nombre a las clases que son vistas, ¿sí? View, sumar, view, restar, view, formulario alumno, view, ¿sí? Esa sería una buena práctica. Finalizar, y fíjense que no es ni más ni menos que una ventana, ¿sí? Y acá puedo hacer todo lo mismo que hice con la ventana común y corriente. Pongo etiqueta, le puedo poner un título, ¿sí? Le puedo poner sumador, como habíamos hecho. Puedo poner las etiquetas que habíamos puesto, ingrese un número, resultado, ¿sí? Los edit text, ¿sí? Como hicimos recién, los text field, perdón. Text field para el primer número, text field para el segundo número. Y puedo hacer exactamente lo mismo que hice con una ventana común y corriente, acá para que aparezca el resultado. Lo puedo seleccionar, lo puedo mover para abajo. Acá el botón, ¿sí? Sumar. Yo voy a llegar hasta acá nada más. Como para que tengan la idea de ese número. Este es el botón cuyo texto, pulsé F2, miren, para cambiar el nombre. Este es sumar. Este es el edit text, el JLabel que decía resultado. Bueno, acá ustedes lo pueden adaptar y modificar igual que como lo hicimos recién, ¿no? Entonces, lo van a tener como tarea para probarlo. Inclusive pueden agregar el botón limpiar, todo lo mismo que hicimos recién para la ventana, para el JFrame, ¿sí? De sumar. Acá inclusive en propiedades al edit text le puedo poner que no es editable. Bien, tenemos nuestro internal frame construido. Fíjense que si yo voy a código, ven que es exactamente lo mismo, ¿sí? Ven que es exactamente lo mismo, todo lo mismo, solamente que en lugar de extender de JFrame, extiende de JInternalFrame. Es exactamente lo mismo. O sea que yo tranquilamente podría haber ido a mi ventana, que era un frame común y corriente, y cambiarla acá a que extienda de JInternalFrame. Podría haberlo hecho de esa manera. Bien. Tenemos nuestro internal frame, ¿sí? De la misma manera construiría después el de restar. Y ahora, ¿cómo uso esto? ¿Cómo programo, volviendo a mi menú, que cuando el usuario haga clic en sumar,
se abra ese J-Internal Frame directamente. Bueno, algo importante es que yo de ese código, ¿sí?, voy a necesitar lo siguiente, voy a necesitar siempre hacer referencia a este J de Stock Panel. Fíjense, yo toco acá el menú, toco acá, este es el componente J de Stock Panel, ¿sí? Entonces, a este de Stock Panel lo voy a referir siempre, ¿sí? Porque es acá donde yo voy a mostrar mi J-Internal Frame, es acá donde yo voy a remover, de donde yo voy a remover un J-Internal Frame. Yo puedo hacer lo siguiente, le cambio nombre a la variable, ¿sí? Y digo, bueno, que ese J, en lugar de llamarse J de Stock Panel 1, se llame, no sé, escritorio, ¿sí? Es más fácil acordarme que este es mi escritorio. Nombre representativo. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, yo quiero hacer que cuando el usuario haga clic en sumar, ¿sí?, en ese escritorio se infle la ventana, mi view sumar, ¿sí? ¿Cómo lo logro? Muy fácil. Clic secundario, ¿sí?, acá en el ítem sumar, clic secundario, y acá hago lo mismo que hice con el botón. El evento que necesito es el de action perform, o sea, de clic sobre ese elemento, y fíjense que automáticamente me lleva, yo desplazo, el cursor está en un método llamado JMenu item 1 action perform. ¿Qué voy a hacer acá? Toda la tarea de decirle al escritorio que voy a mostrar ahí mi ventana, ¿sí? Supongamos que a mí lo que me interesa es que si había otra ventana mostrándose en el escritorio, desaparezca, ¿sí? Entonces le digo, escritorio, punto, y elijo remove all. ¿Qué hace el método remove all? Bueno, si en ese escritorio, si en ese desktop panel había una ventana, la elimine, ¿sí? Siempre que haga un cambio, ¿sí?, en este caso en el escritorio, siempre que agregue que saque un componente, por ejemplo, que estaba, lo que hago es redibujar ese escritorio. Entonces le digo al escritorio punto repaint, ¿sí?, redibujate. Y entonces me refresca, esto lo hace en milisegundos, el escritorio ya sin la ventana, si hubiera uno. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear mi ventana, ¿sí? Yo lo que quiero que aparezca acá adentro es esto, es mi view sumar. Entonces voy a crear una instancia de ese objeto, view sumar. A ver qué dice el chat. Claro, exactamente. Lo primero que voy a hacer es hacer lo siguiente. Creo un objeto del tipo view sumar, voy a declarar una variable que se va a llamar ds, no sé, view sumar, igual a new view sumar, ¿sí? Creo la instancia. Recuerden que cuando creo una ventana, por defecto está oculta, no está visible. Entonces le voy a decir a esa ventana, punto, set visible, true, la hago visible. Bueno, pero ahora quiero que esa ventana esté en el escritorio, ¿sí? Entonces ahí lo que decía el compañero, al escritorio le voy a decir add, que voy a agregar y espero un componente. ¿Qué componente voy a poner ahí? Mi ventana sumar, mi view sumar, ¿sí?, esta que creé en el ítem anterior. Bien, podría querer que ahora esa ventana, ¿sí?, esté bien al frente, ¿sí?, esté en primer plano. Entonces le puedo poner al escritorio punto move to from, trae al frente, ¿sí? Esto también es útil si yo permito que se dibujen más de una ventana. Si yo no remuevo ninguna ventana, si yo no remuevo la ventana, ¿sí?, podría suceder que en el escritorio había una ventana anteriormente. Entonces yo con el método move to from puedo traer esta ventana, puedo traer esta ventana al frente, ¿sí? Lo puse acá como para que ustedes vieran que yo podría tener, no hay problema, Emiliano, otra ventana dibujada, ¿no? Y eso sería lo necesario para poder instanciar una ventana y mostrarla dentro del escritorio, ¿sí? Obviamente que ese view sumar, para que pueda ser agregado a un escritorio, tiene que ser de tipo J-Internal-Frame, ¿sí? ¿Y esto cómo funciona? Bueno, fíjense que si yo ahora pulso Shift F6 y ejecuto esta vista,
¿Sí? Entonces, si la están viendo ahí, puedo ampliar esto, puedo maximizarlo. Voy a operaciones, sumar, y fíjense que se infló y solamente vive, miren, dentro de este desktop, este JInterналFrame sumador. Solamente vive acá. Si yo intento abrir sumar, este se borraría y me crea otro. ¿Ves? Que no voy a tener dos ventanas sumar en este caso. ¿Sí? Profe, le hago Lo una que debería pregunta. suceder es que si hago restar, se abra de restar y esto desaparezca. Sí, escucho, perdón. Profe, usted ahí hizo el remove para que no tenga otras ventanas. En el caso que tenía yo, no estaba hecho con con el remove. O sea, podés tener todas las que yo quería. Lo Está que sí bien. que cada vez que me generaba una nueva, me la generaba sobre la otra y no solapados como pasa en Windows, por ejemplo. ¿Cómo se hace para que pase eso? Cuando vos abrías las ventanas, Sí, ¿sí? si usted lo hace sin el remove, le va a poner una arriba de la otra. Puede abrir Sí, 10 bueno, y uno. para que una ventana venga al frente, ¿sí? Para manipular qué ventana querés que venga adelante, le decís al escritorio, move to front, y le pasás cuál de las ventanas que tenés instanciadas querés que venga al frente. Sí, ¿Sí? no, pero la pregunta era, veo que en Windows cuando usted abre una nueva ventana sobre algo, te la hace un poquito hacia la derecha y después si abrís otra un poquito hacia la derecha para que vos vayas viendo que tenés abiertas muchas ventanas. Bien. Acá Eso, el escritorio, a ver, no tiene es algún método de eso. mucha funcionalidad y tendrías que ponerte a investigar a ver si Ok. el escritorio te permite, pero tenés que tener cuidado con eso, ¿sí? Ujú. Con el permitir varias ventanas. O sea, está bien que lo permitas, pero tendrías que tener cuidado porque ¿qué pasaría si vos tenés varios formularios para llenar de un mismo tipo? No sé si me entendés. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que tendrías que manejar vos es que, está bien que te vaya dejando abierto, pero que si ya abriste un formulario de ese tipo, no te abra otro más. Está Por bien. ejemplo, si vos abriste el formulario para cargar datos de alumnos, ¿sí? Te permite visualizar el formulario para cargar materias, por ejemplo. Pero si intentás volver a abrir el formulario de alumnos, que no abra otro, no instancie otro objeto distinto, Claro, sino es cierto. que te referencia a ese que vos ya tenés creado. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Las ventanas en sí también tienen propiedades para que yo pueda setear el tamaño y pueda setear la posición en la que quiero que se vayan viendo. ¿Sí? Después también podría haber en el escritorio la posibilidad de ver si tiene la posibilidad de que yo visualice las ventanas que están en mosaico, a ver si te lo permite, como sucede en Windows. ¿Tá? Pero si no, a su vez, cada ventana tiene métodos para que yo le pueda setear el tamaño, ¿sí? La posición. Pero eso es muy... Y si no, ver por el lado del escritorio si tiene algún método que te los acomode. Yo lo que aconsejo es que por ahora dejen solo una instancia, de una sola ventana. Aconsejo, no quiere decir que si no lo hicieron así esté mal. ¿Sí? Bien. Algo que voy a agregar acá es cómo hago para decirle que salga. ¿Sí? Bueno, para que salga lo que queremos hacer, Pedro, sí, ya es la hora. No, lo que le quería decir, profe, que por ahí cuando abrimos muchas ventanas y las hacemos colapsables, es como que perdemos el manejo transaccional cuando estamos trabajando con una base de datos, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo abierto más de una vista que me permite manipular un dato de una tabla, ¿sí? Puede suceder que, no sé, yo en una ventana, abrí la ventana de formulario de clientes para modificar algo y de pronto me fui a hacer otra tarea o me pidieron otro informe, abrí otra ventana, otra vista, y me acordé que tenía que modificar determinado dato de determinada tabla, entonces vuelvo a abrir la misma ventana que había abierto al comienzo, y bueno, estaría frente a una inconsistencia en la que, no sé, trataría de traer datos que todavía no se habían actualizado porque la otra ventana quedó abierta atrás y yo no me había dado cuenta de que o lo había guardado, o no lo había guardado, o había hecho alguna modificación y puede provocar alguna inconsistencia a nivel base de datos. Por eso la idea es de tener un control de las ventanas, ¿sí? Que la ventana que no use
¿sí? Si yo abro otra ventana, al menos la cierre, o tener la lógica necesaria para que no tener dos instancias de una misma ventana. Que si de pronto el usuario elige de nuevo acceder al formulario de clientes, no me abra una nueva instancia, sino que me lleve al formulario que yo ya tenía abierto. Y ahí puede haber, estaba a mitad de camino de modificar algo. Por eso las páginas que trabajan con home banking, por lo general, para prever ataques de seguridad, no te permiten abrir más de una ventana colapsable. O te desconecta. Aunque no te diga nada, te desconecta. Exactamente. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos el salir? Ahí lo agregamos así rapidito para que después tengan material. Para el salir haría lo mismo. Yo lo que quiero es que cuando el usuario haga clic en salir, ¿sí? Voy a hacer un clic secundario en salir, voy a agregar el evento, action perform, y para que se cierre la aplicación, ven que vuelvo a donde quedó el cursor, acá, directamente puedo hacer esto, un system.exit, ¿sí? 0. Y de esta manera, cuando hago clic acá, la aplicación se cierra. Entonces, hacemos Shift F6, voy a sistemas, salir, ¿sí? Y la aplicación se tendría que cerrar. Y no se cerró. O sea que, acá yo me había confundido. En sistemas, en salir, clic secundario, event, action perform, ¿sí? Sino, ahí en salir yo puedo hacer doble clic. Otra forma de programar el evento es ahí en el ítem salir, event, action perform, ¿sí? Ahí, o puedo hacer esto, directamente en el elemento al que le quiero poner el evento de acción, de clic, le hago doble clic. Perdón. Le hago al elemento, puedo hacerle doble clic, bueno, ahora no me deja, y puedo también programar el evento. Event, action perform, y para que cierre la aplicación puedo hacerlo, ahí corroborado recién, puedo poner o dispose, ¿sí? O puedo hacer la llamada al método system.exit, o puedo hacer esta llamada de system al método exit con un valor 0, ¿sí? Eso también me cerraría la aplicación. Shift F6, dijo salir, tum, y cierra. Bueno, basado en esto que hemos estado viendo, ustedes podrían ya empezar a construir las vistas propuestas para el trabajo práctico 6, ¿sí? Por lo menos dejen todas las vistas construidas, cosa de que en el próximo encuentro, sean ustedes los que trabajen y veamos cómo hacemos ahora para hacerlas funcionar esas vistas, ¿sí? Con datos, que cuando llenemos, cuando abramos la vista del formulario de clientes y hagamos un clic en guardar, ese dato vaya al array list o a la tabla o a la colección que sea de clientes o de alumnos, no me recuerdo bien cómo era el práctico 6, ¿sí? Pero bueno, la idea es que vayan practicando con esto. La vista del práctico 6, como van a tener que usar JInternalFrame, ¿sí? A las vistas del trabajo práctico 6, como van a tener que usar JInternalFrame, la idea es que hagan esto, un menú, ¿sí? Con ítems, con opciones, y algo así como mostró al comienzo Julián, y bueno, y después un JInternalFrame por cada vista que se les pide hacer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el método bueno, main y el método arreglo, una cosa así, que estaban todos en el 6, en el 6. En el 6. Cliente, directorio. Cliente, directorio, bien. Hay un cliente. Son 3 clases. Hay directorio. La pregunta era, ¿cómo hacemos el UML? Bueno, ustedes lo hacen bien, determinando los atributos y métodos de clientes, directorio, ¿sí? Bueno, un directorio, ¿qué relación tiene con cliente? Estoy buscando lo que yo lo había hecho. Ya está. Acá está. Cliente tiene el long, un DNI, un nombre, un apellido, una dirección y la ciudad. Bien. ¿Y directorio? ¿Qué relación tiene? Escuchen la pregunta. ¿Qué relación tiene directorio?
Tiene, profe, tiene. Tiene una asociación. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, una vista que tenían que crear, una de las vistas que tenían que crear, ¿cuál era? Y yo puse borrar clientes, búsqueda de clientes y directorio principal y formulario de clientes. El formulario cliente. Bueno, uno era formulario de cliente, ¿no? Bueno, supongamos Sí. que tienen la vista, perdón, la vista formulario cliente. Es una de las vistas que tiene. Le puedo poner adelante para que entiendan que es una view. View, ¿sí? Formulario cliente. Entonces, acá, ¿sí? En lugar de poner todos los métodos y atributos, directamente pueden dejar así, a la vista la pueden dejar así vacía, ¿sí? Y decir, el formulario de cliente se vale de un directorio, ¿sí? Creo que, no sé si lo hicieron así. Podría decir que el formulario de cliente tiene o usa, no sé, depende de la relación como lo hayan planteado, podría ser que el formulario de cliente tiene un directorio, ¿sí? O podría suceder que use un directorio. ¿Por qué? Porque del directorio va a usar el método agregar cliente. O sea que cuando en la vista, formulario de cliente, el usuario haga clic en el botón guardar, el cliente que en este momento está, cuando haga un clic en guardar, va a invocar del directorio el método guardar, va a recibir el cliente y lo va a agregar en su lista de clientes. ¿No? Algo así tendría que suceder. Bueno, entonces, a nivel relación, yo podría tener que la vista formulario cliente tiene un directorio, por ejemplo, o usa un directorio. Si lo pusieron como atributo, acá, a directorio, tiene. Pusieron como atributo y lo usan en algún lado, al directorio, usa, ¿sí? Límite de puntos. ¿Se entiende? Pero la vista la ponen así en blanco, pero pongan de view para que nosotros sepamos que es una vista. Esa es una forma. ¿Sí? Pero no le ponen todos los atributos que tiene de tipo label, que tiene. No pongan eso para no perder tiempo. ¿Sí? No sé si